Muy buenas noches. Bienvenida al Minuto Wow. que cambió mi destino sin censura. Gracias por estar aquí. Bravo, Gracias. qué bárbaro, qué bonita presentación. De verdad te admiro, te respeto mucho. Muchas Gustavo, te lo gracias, estaba güey. diciendo, no me pierdo un minuto. Me encanta el minuto que cambió mi destino. La verdad es que es un tu programazo, eres un gran entrevistador y muchas gracias por la presentación. Muchísimas Eres un gracias. encanto. Es únicamente parte del mucho trabajo que has hecho a lo largo de tu vida. Pero empezamos por el principio, ¿te parece? Claro que sí. Eres chilanga. Yo nací aquí en el DF, sí. ¿En qué colonia? En la del Valle. Sí, yo nací aquí, mi familia, la mitad es de España, de Madrid. Vinieron pues con la guerra de España aquí a México, la mayoría llegaron a Fortín. Por ahí del en Veracruz, 39. por ahí, Ajá. ajá. Y de ahí, bueno, se fueron a la colonia Roma, que era pues una parte bastante grande de puros españoles. Y bueno, mi mamá nació aquí, mi papá es de Bulgaria, su familia es de Serbia y de Italia. Oye, Entonces, ¿y por qué tu biografía dice que tu papá tuvo que brincar el muro de Berlín? Tiene una historia muy interesante, la verdad es que sí, él estaba en Bulgaria, ya pues tiene 97 años, entonces... Está vivo. Sí, Gracias entonces, a bueno, Dios. ajá, gracias a Dios, con mucha salud, yo heredé esa salud, bendito Dios. Y él muy joven se saltó el muro de Berlín, bueno, esa es la historia que él nos contó. Allá no podías confiar ni en tu familia porque no sabías si la familia trabajaba para el gobierno, entonces, bueno, él, país comunista con el muro de Berlín, entonces se metió al ejército 3 años. Y era muy inteligente, entonces, bueno, no era como un soldado que mandaban a pelear, lo metieron como jefe de artillería, donde estaban las bases de los tanques, y le empezó a dar miedo, entonces la historia es que fingió que tenía apendicitis, y bueno, pues lo operaron prácticamente así de que lo durmieron local y lo operaron. Abrieron y todo. Lo abrieron, él investigó con un médico cuáles eran los síntomas, o sea, fingió todo, literal, para que lo dieran de baja porque iba a haber una guerra muy fuerte y no se quería ir a pelear. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó, lo operaron, lo dieron como de baja y de ahí fue cuando decidió saltarse el muro, estuvo como 15 días viendo movimientos de soldados y así, y pues un día se lo brincó, se saltó. Él no hablaba más que búlgaro, entonces fue a Alemania, del otro lado del muro, aprendió alemán en 3 meses. Ajá. De hecho, acabó hablando, Oye, no acabó creo hablando que sea 12 idiomas. tan imagínate. sencillo aprender alemán y más o menos tan rápido, ¿no? Fíjate que muy complicado porque aparte es otro abecedario, entonces es muy parecido al ruso, pero Ok. es otro abecedario y la verdad es que es muy interesante que en 3 meses haya aprendido. Él decía que se ponía 10 palabras de un lado, ahí por si quieren el tip, ¿no? Y traducido pero escrito como se escucha, no como se escribe de verdad, ajá. a su idioma, ¿no? Entonces ponía 10 palabras, se metió a una fábrica a trabajar y cuando se las aprendía, se las cambiaba, se las aprendía, se las cambiaba. Ok. Y con la televisión, escuchando, a los 3 meses, pues ya aprendió alemán y fue cuando decidió pues brincarse, bueno, irse a Canadá y se fue a Canadá y bueno, allí ya empezó toda su historia, ¿no? La verdad es que aquí llegó a los 40 años, pero estuvo trabajando en Europa como baterista de jazz en bares para sobrevivir, porque pues tenía 18 años, no era muy pequeño. Entonces ya estuvo trabajando en bares de jazz, de ahí es donde yo creo que heredé el oído musical. Ok. Y bueno, ya a México ya llegó a los 40 años, él vivió en muchas partes del mundo y acabó hablando 12 idiomas porque vivía como 3 años en cada lugar y se ¿Cuántos mudaba y idiomas? así. 12 idiomas. 12. Ajá. Wow. Los escribe y lee y todo 8 y los demás pues nada más los entiende y los habla, pero los demás sí los escribe y todo. No, pero qué maravilla. Imagínate Sí. hablar 12 idiomas. Es impresionante, la verdad. Yo aprendí a hablar inglés en 3 meses. De hecho, viví a los 11 años con él. Y el primer día que llegamos es el último día que me van a oír hablando español, así literal. Yo no sabía nada, no entendía el inglés. Y en 3 meses pues lo aprendí a hablar porque tenía una manera un poco ruda de educar. Entonces, pero bueno, funcionó. Entonces yo creo que pues él al estar escuchando el idioma y todo, pues obviamente lo entiendes mucho más y cambia en un segundo de idioma, es impresionante. O sea, Oye, a entiende ver, todo. pero ¿a qué llega tu papá a México? Él, bueno, pues él es muy trabajador, la verdad, muy trabajador, muy responsable. Entonces, bueno, a México, llegó a Acapulco, en los años dorados de Acapulco, y mi mamá se iba con mi abuelita, con su chaperón, ¿no? De los Golden Years de Acapulco, que eran Claro. maravillosos. Y en la playa, mi papá no hablaba español, hablaba francés y otros idiomas. Entonces dice que vio a mi mamá con Y su pie, alemán. con su pie moviendo el agua del mar en la orillita,
y pues le gustó y la abordó, ¿no? Mi mamá tenía 20 años, él tenía 40 años. Entonces, pues 40 y 20. 40 y 20, literal. Entonces, pues no sé ni cómo se entendieron. El caso es que él tenía un Shelby Cobra, un carro, un carrazo, le encantaba manejar. Entonces le consiguió sacar la dirección y pues vino a México a buscar a mi mamá. Y pues nada, le empezó a escribir cartas y al año pues decidió casarse con ella, le pidió matrimonio. O sea, literal no se conocían. ¿Él nunca se había casado? No. No, Ni no. tenía hijos. Bueno, hay una historia que para cambiarse la nacionalidad en Alemania se casó con una alemana para que dijera que era alemán. Ajá. Y en teoría se había quedado embarazada, pero luego ya con los años nos dijo que no. Que sí, bueno, sí había estado con ella y todo, pero no. Era su primer matrimonio. Oye, ¿y qué religión tiene tu papá? Te digo la verdad, es como complicado porque yo creo en Dios, yo creo en Papá Dios, aunque no estoy muy de acuerdo con las cosas que hace la iglesia, pero la verdad yo sí creo mucho en Dios, siempre le pido por mi familia, por mí, por mi hijo, siempre, ahora antes de empezar tu programa y que me ilumine, que me guíe, ¿no? Pero él literal no cree en absolutamente nada, o sea, él su idea es, esta es la única vida, no hay reencarnación, no existe Dios, no existe nada, o sea, es tu única vida y bye. Bueno, o sea, cree en él y ya en lo que él puede ver, palpar, pero no tiene como ninguna religión. Yo nunca vi que nos hablara acerca de nada. De hecho, una vez subiéndonos un avión, cuando fue a Bulgaria, pues siempre me persino y le digo a Papá Dios que me cuide, y se sorprendió porque pues obviamente fue un papá muy ausente y lo veíamos una vez al año, dos, a lo mucho una semana, ¿no? Entonces sí se quedó así como, ay, y yo sí, claro que creo en Dios, papá. Oye, Isabel, a ver, perdón que te interrumpa. ¿Por qué un papá muy ausente? ¿Estabas separado de tu mamá? Sí, por lo mismo que te expliqué, tuvo una vida muy difícil. Yo la verdad es que creo que ninguno como hijo puedes juzgar a tus padres. Al fin y al cabo, pues no nos enseñan a ser papás y mi papá llegó aquí a los 40 con unas historias. De hecho, un día le dije, papi, déjame un libro, déjame una herencia y cuéntame tu vida, y me dijo que no quería recordar muchas cosas de su vida. Parece que cuando se brincó el muro y ya estaba en Canadá, lo estuvieron escondiendo en conventos porque pues sí sabían quién era o que se había escapado, su familia corría riesgo, en fin, tuvo unas historias yo creo que muy, muy duras, ¿no? Me recuerda mucho la historia de Baryshnikov, no sé si viste un bailarín que se escapa de Rusia, esa película, se cuenta que muy similar, yo creo que a lo que él vivió. Entonces, mi mamá tenía 20 años, era pues una niña, no había tenido nunca ni novio, inocente, y mi papá pues tenía 40, mi amor, pero era un tipo ya súper vivido, venía de pues una educación militar, literal, imagínate. Entonces él, si te tardas un segundo en mover algo, ya te pega un grito. No es de golpes ni nada, pero es una persona muy, muy pues ruda para enseñar y todo. Entonces la verdad es que mi mamá pues no, ya llegó un momento en que cuando se embarazó de mí, tuvieron a mi hermana. A los 2 años, bueno, al año se embarazó de mí, 1 año 10 meses nos llevamos mi hermana y yo, bueno, en paz descanse mi hermana, y a los 2 meses que tenía yo se separaron. Entonces, pues de ahí ya la verdad es que mi papá se regresó a Estados Unidos y lleva ya viviendo toda su vida. Y sí, venía tú lo una vez veías al año. Esporádicamente. 1 o 2 veces al año a lo mucho. Venía, nos traía juguetes, pues estábamos un ratito con él, comíamos con él y pues se volvió a ir. Y a los 11 años de edad es cuando tú te vas a vivir con él. Ahí fue otra historia porque mi mamá pues tuvo otra pareja que fue nuestro padrastro muchos años, casi creo que como que habrán sido de los 3 a los 11. Entonces él fue prácticamente, nunca para mí fue mi papá, pero fue mi figura paterna. Yo sabía perfectamente que mi papá era, bueno, mi papá. ¿Cómo se llama? Tony. Tony. Sí, bueno, se llamaba Todor, pero se cambió el nombre a Tony. ¿Y tu papá? Ajá, mi papá. Okay. Y mi padrastro, estuvimos con él mucho tiempo y de repente pues la relación no funcionó, se separaron y mi mamá nos mandó con mi papá 1 año. Entonces vivimos 1 año con él. Pero era un perfecto extraño, literal. ¿En qué parte de Estados Unidos? En Santa Bárbara, California. En Santa Bárbara, muy bonito ese Precioso lugar, la verdad. ¿Cambió tu vida al llegar a Santa Bárbara? Sí, fue muy difícil. Me lo dices después de la pausa. Sí, claro que sí. La presencia estelar de Isabel Mado en El Minuto que cambió mi destino sin censura. Yo sabía que usted estaba con nosotros. Regresamos.